Bien, vamos a resolver un caso simple de programación orientada a objetos en Java, incorporando colaboración a partir de un encabezado que voy a dejar al pie del video para que puedan resolverlo por su cuenta. Entonces voy a crear un proyecto nuevo. Ya este es, le voy a poner automotora. am, automotora. Y entonces voy a crear las clases en cuestión. Voy a partir por la clase test, el cual contiene el main. Ya voy a hacer las clases más simples. Tengo la clase cliente, automotora, con clientes obviamente. Ya, tengo la clase cliente, tengo la clase sucursal. Y tengo la clase vendedor. Tengo la clase automóvil. Ya, ¿qué sucede acá? Yo voy a ir en orden. Cliente, por ejemplo, es la clase, según el caso, que no necesita colaboración, sino más bien colabora. Entonces, ¿qué pasa? Si yo comienzo con la clase automóvil, por ejemplo, automóvil es una clase que solicita la colaboración de cliente de vendedor. Entonces, si yo creo acá un elemento de una clase que no está terminada, obviamente me tira error. Así que uno siempre parte por las clases que no utilizan colaboración, sino las que van a colaborar. En otras palabras, esta clase es autónoma, no necesita a ninguna otra para poder existir. Entonces, cliente tiene algunos atributos. Vamos a ver acá. Tenemos los atributos root. Tengo el atributo nombre. Que eso es cuanto a string. Tengo los atributos in para edad. Y tengo un atributo para fecha en el cual voy a utilizar local date, que es uno que, si bien no es nativo, podemos importarlo. ¿Ya? Y le ponemos fecha de nacimiento. Vamos a hacer los constructores. Constructor vacío, constructor con parámetros. Getter and setter. Ya. Va a ser tu string por si acaso. Necesitamos probarlo. Ya, hasta ahí tengo la clase plana. No voy a hacer la regla de negocio todavía. Voy a hacer solamente las clases con sus atributos y la parte esencial, la parte más básica. ¿Ya? Te lo tiras para allá. Perdón, este lo voy a tirar aquí. Ahí está mejor. Ya. Entonces ahí está cliente. Luego me voy a ir al siguiente, que sería en este caso sucursal. ¿Ya? Y sucursal. Tenemos string número sucursal, por ejemplo. Te voy a dejar todos string. Vamos a dejar nombre y comuna. Es una clase bastante simple. Constructores. Acá siempre lo mismo. Getter and setter. Y tu string. Ahora, si se fijan, la manera como estoy trabajando, siempre trato de mantener un orden. Siempre los atributos, constructores, getter and setter y luego el toString. Es una manera más o menos sistemática de solucionar los casos. Obviamente eso no es rígido, pueden haber matices, pero por ahora, como estamos partiendo en el curso, es una buena práctica para mantener cierto orden. ¿Ya? Entonces, no, si se fijan, atributos, y lo voy ordenando por tipo. Necesito acá una sucursal, así que acá tenemos colaboración. Y también nos pide acá fecha de ingreso. ¿Cuál es la gracia de un archivo local date? Simplemente que nos reconoce una fecha como tal, como fecha. Entonces podemos
Perdón, lo puse al revés. Podemos comparar fecha ahí no puse el import. Local date. Estoy inventando acá. Ya. El local date se le decía que permite comparar fechas. Entonces, si quiero comparar la fecha de hoy día, por ejemplo, con la de mi nacimiento, y que me diga cuántos días han pasado, puede hacerlo. ¿Ya? Eh, Te puede dar la fecha de hoy día casi automáticamente. O sea, en otras palabras, te permite hacer un trabajo que de otra manera sería mucho más largo. Entonces acá luego tenemos getTransetter y toString. El tablito con vendedor. Ya, vamos a ir ahora con automóvil, que es más largo todo. Y de nuevo, los atributos, que acá tenemos varios, por cierto. Código, marca, modelo. Hasta ahí nomás con string. ¿Qué más tenemos del tipo decimal? Tenemos valor base, descuento, impuesto, precio neto, saldo final. Y del tipo colaboración tenemos cliente, y tenemos vendedor. Y nuevamente los constructores. Si bien el constructor vacío lo declaro, pero en general no lo ocupo, es una buena práctica por mientras, porque más adelante obviamente uno empieza a ocuparlo. Así que desde ya se acostumbra uno a declararlo, puesto de que en algún punto va a aparecer su uso. Hasta ahí estamos bien. Entonces ya acá uno podría comenzar a hacer los objetos, ya, para ir testeando. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, yo tengo cliente, podría ser mi primer cliente. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, para el local date, yo necesito crear una instancia para pasar el dato. ¿Qué significa? Tengo que crear acá una instancia de local date, y por ejemplo acá yo tengo fecha de nacimiento, que es lo que me pide el cliente. Entonces acá, esta es la manera de crear la instancia de local date. Y por ejemplo hay uno que es local date off, ¿ya? Que me pide, por ejemplo, en primer lugar el año, después el mes, ¿ya? Y después el día, ¿ya? Y finalmente esto se lo paso como parámetro acá. Esa es la manera para trabajar con local date. Entonces podemos probar directamente si nos funciona bien, ¿ya? Vamos a ver. Y, por cierto, mire, tengo que hacer justamente para que no puse 30 de febrero, no me di cuenta, ¿no? Ahí sí, ¿se fijan? O sea que en el local date funciona tan bien que incluso en esos detalles que se nos puede pasar de largo, sabe que es una fecha que puede ser obviamente un conflicto porque no existe tal fecha, ¿no? Entonces eso puede ser muy interesante. Ya, continuando entonces vamos con la regla de negocio. ¿Mm? La regla de negocio, por ejemplo, el cliente son bastante simples. Por ejemplo, nos pide de que el nombre no puede estar vacío. ¿Ya? Y acá esto basta con que por ahora podemos hacerlo en los sets. Más adelante vamos a hacerlo en una clase aparte que se dedica a las validaciones, pero por ahora basta con que acá hagamos las validaciones. ¿Ya? Entonces acá nos dice que no esté vacío, yo puedo decir que sea distinto a null y sea distinto a vacío.
que como digo eso, y time, ¿ya? O sea, no es ni null ni vacío. Entonces acá, si es así, lo ponemos ahí. En caso contrario, le tiramos un mensaje que diga el nombre no puede estar vacío. Voy a bajarlo sin tilde porque puede no aparecer. Ahí diseñé yo mi regla de negocio, ¿cierto? Pero no la he implementado. Entonces, para implementarla, tengo que decirle al constructor que cuando cree el objeto, recuerda que el constructor hace el objeto, ¿cierto? No asigne directamente el valor, sino que le pregunte al set nombre, el cual funciona como filtro, si cumple o no, fíjense. Entonces acá, cuando ustedes crean el objeto en cliente, por ejemplo, yo acá voy a decir nombre, ¿se fijan? Este dato se escribe acá, se lo pasa al constructor, ¿se fijan? Y luego acá lo recibe en esta parte y lo recibe el set. ¿Se fijan? Entonces el set que dice, el nombre que me acaba de pasar no está vacío, no está null, ¿sí? Ya, entonces lo asigno a el parámetro en cuestión, que es el atributo en este caso, el atributo de la clase, que es el que debe almacenar finalmente el dato, ¿se fijan? Entonces, toda esa secuencia se filtra por el trabajo del set. En cambio, los que no están invocando al set lo guarda directamente porque no preguntan nada. Esa es la diferencia, ¿ya? Luego tenemos la otra regla de negocio que tenemos acá es la edad, ¿ya? La edad, por ejemplo, nos dice que no puede ser menor a 18 años y mayor a 100 años. Ya, entonces si edad mayor igual a 18 y edad menor a 100, entonces vamos a permitir en ese caso que el dato se guarde en el atributo, ¿ya? En caso contrario, le vamos a decir que la edad no puede, dejemos otra mayúscula, no. La edad debe estar entre 18 y 100. ¿Ya? Y nuevamente implementamos la regla. No solamente la diseñamos, sino que la implementamos. Se fijan, podemos probar directamente si esto funciona. Por ejemplo, el nombre lo voy a dejar vacío y la edad la voy a dejar en 10 años. ¿Ya? Por lo tanto, ahora debería reclamarme dos veces. ¿Se fijan? Me reclamó dos veces y me dejó el nombre null y le dan 0. Está bien, ¿se fijan? Entonces ahora, si yo lo dejo con los datos que cumplan la regla, que no esté null y que esté dentro del margen de la edad, ahora los datos los guarda, ¿se fijan? Es una regla de negocio ya probada. Y respecto a edad, no tenemos más regla de negocio. Sucursal no posee regla de negocio, así que nos vamos directamente a vendedor. Y vendedor nos pide que nuevamente el nombre no puede estar vacío. Así que lo podemos copiar de acá. De hecho, el atributo se llama exactamente igual. Así que podemos copiar y pegarlo. Set nombre. ¿Ya? Y me comí una llave, parece. Y después tenemos una regla de negocio para set fecha de ingreso. ¿Ya? Set fecha de ingreso. Así que acá vamos a hacer una regla que nos dice fecha de ingreso. ¿Ya? No, no puede ser en el futuro. O sea, puede ser desde hoy hacia atrás. ¿Ya? Entonces la regla de negocio tendría que ser acá is before. ¿Ya? Fíjense que el método que compara. Y acá entonces yo le digo local date punto now. ¿Ya? El now nos saca la fecha de hoy día. ¿Ya? Si es así, entonces lo implementamos. En caso contrario, ponemos la fecha de ingreso debe ser anterior o más corto, no puede ser futura, ¿ya? Porque obviamente uno no está contratado desde mañana, siempre es en el pasado. La fecha de ingreso, en este caso, del vendedor, ¿ya? Implementamos las reglas acá. ¿Ya? Y ahí estaríamos. Entonces acá nuevamente, si queremos compararlo, tendríamos que crear un objeto, ¿ya? Pero antes de eso voy a crear otro local date. Te lo voy a duplicar.
Se me perdió el tajo de teclado. Y voy a poner fecha ingreso. ¿Ya? Y la fecha de ingreso yo voy a poner, por ejemplo, que es en el 2026. ¿Ya? Para que vean cómo se comporta ahí el, el- la regla de negocio. Obviamente tiene que reclamar. Ah, y acá necesitamos un objeto sucursal. Porque es verdad que está en colaboración. Entonces la fecha de ingreso se la pasamos acá. ¿Se fijan? Y podemos printear entonces al vendedor 1. ¿Se fijan? No puede ser futura porque le puse 2026. Entonces aquí pasa si ahora si le pongo 2024. Ni un problema, ¿se fijan? Bien. Y eso en cuanto a vendedor. Vamos a automóvil, que es la más extensa y también la que tiene algunos métodos customer. ¿Mm? Entonces, vamos a automóvil. ¿Ya? Y automóvil nos pide de que set valor base. El valor base, por ejemplo, tiene que ser mayor a 10 millones y menor a 100 millones. Esta estructura es bastante fácil, por cierto, porque es bien simple. Valor base debe ser mayor o igual a 10 millones y valor base debe ser menor o igual a 100 millones. Así es así, entonces lo asignamos. Caso contrario, le tiramos su mensaje aquí. El valor base debe estar entre 10 millones y 100 millones. ¿Ya? Después implementamos todo junto. Descuento nos pide que debe estar en el margen de 0 y 20. ¿Ya? Así que aquí la misma lógica. Descuento debe ser mayor o igual a 0 y descuento debe ser menor o igual a 20. En dicho caso entonces asignamos. En caso contrario le damos suma. El descuento debe estar entre 0 y 20. Listo. Ahora con el impuesto. Y el impuesto es casi lo mismo. Ya, de hecho, si quieren hasta lo podemos copiar. Ya. Set impuesto. Y nos dice que el impuesto debe ser mayor a 0 y menor o igual a 25. Ya. Entonces acá ponemos el impuesto debe estar entre 0 y 25. ¿Ya? Y ahí estaríamos listos. Ahora no nos olvidemos de que tenemos que implementar los valores que pusimos acá. Por lo tanto tenemos que llamar a los set que correspondía. Aquí sería set valor base. Perdón, ese no era. Set descuento. Set impuesto. Hasta ahí no. Valor base, descuento, impuesto, ¿cierto? Se me quedó una afuera. Listo. Y además nos pide algunos métodos personalizados. Ya, por ejemplo, calcular precio neto.
calcular precio neto. Este podríamos, por ejemplo, hacerlo sin retorno, ¿ya? Entonces pongámosle calcular precio neto. Y simplemente este método, ¿qué es lo que va a hacer? Va a calcular una matemática simple. Precio con descuento, le voy a poner esta variable. Valor base menos valor base por descuento, ya, dividido en 100. Y después precio neto, le vamos a asignar precio con descuento por 1 por impuesto dividido en 100. Ya. Esa es matemática simple, simplemente para sacar los cálculos. Ahora hagamos otro método con retorno, en este caso forma pago. Ya. Forma pago. Vamos a poner if precio neto. Nos pide que sea la regla de negocio, dice el precio neto debe ser mayor o igual a 20 millones. Si es así, entonces retornamos o mostramos por pantalla financiamiento. Obviamente este lo podríamos haber hecho con un print acá mismo, ¿ya? Pero estamos probando diferentes formas de solucionarlo. Caso contrario nos dice contado. Ya, fíjense que acá vamos a compilar. Forma de pago. Y estaremos listos. Y hay otro que nos dice estado de pago. ¿Ya? Que tenemos que básicamente lo mismo, pero en cuanto al estado de pago. Entonces aquí le vamos a poner estado de pago, que nos dice que si saldo final, ya si saldo final es menor o igual a 0, y entonces se retorna pagado. Caso contrario, pendiente. Ya, y estamos listos. Y el último que nos faltaría sería calcular saldo final. Ya. Y en este caso tendríamos, vamos a trabajarla con parámetro, ¿ya? Un método con parámetro. Entonces le vamos a pasar monto inicial. Y aquí vamos a calcular simplemente que el saldo final va a ser igual a precio neto menos monto inicial. ¿Ya? Tenemos listo. Y por último nos pide que imprimamos como la boleta final. Ya que al final son puros print. ¿Ok? Este método lo voy a copiar porque es un poco largo. Entonces para que no me quede el video tan largo, lo voy a copiar ya. Que lo tengo acá en una notita. Fíjense, es un método sin retorno. Le puse mostrar resultados. Simplemente imprime nomás los datos. Este formato lo saqué del encabezado del ejercicio, ¿ya? Que pide que salga así.
¿Qué les puedo explicar? Que en el fondo invocamos cada elemento que corresponda, pero acá yo agregué format. ¿Qué es lo que hace format? Format en este caso me pone el punto. Cada tres números un punto. ¿Ya? Eso es estético, no obligatorio. Pero si ustedes quieren poner un punto, permite que los 100.000, por ejemplo, tenga un punto después de tres ceros. ¿Ya? Netamente es eso. Y el resto llamo al componente que corresponda según lo que quiera imprimir. Por eso estamos listos con Automóvil. Así que ya podemos ir a la parte final del caso a ver lo que es la ejecución. Y para esto acá lo óptimo es que hagamos un menú. ¿Ya? Un menú para poder gestionar los elementos en cuestión. Y viendo en orden, por ejemplo, está claro que necesitamos un escáner. Los datos no los voy a capturar todos por teclado, solamente para navegar. Voy a utilizar el escáner, ¿ya? Obviamente si capturamos todo por teclado, nos queda sumamente largo el ejercicio y además que no lo pide. Entonces, en primer lugar, vamos a crear un cliente acá, un cliente predefinido, ¿ya? Para eso obviamente necesito la fecha de nacimiento, ¿ya? Ahora, si a ustedes no les gusta ese formato, pueden trabajar con el otro. Aquí podría ser así, miren. Local date.parse. ¿Para qué sirve esto? Para que le pasen la fecha como un string, ¿ya? Si, perdón. Si bien tú le estás pasando un string, el parse lo transforma y lo deja como fecha. O sea, para el local date, esto sigue siendo exactamente el 10 del 4 del 95. ¿Te fijas? Obviamente en string puede ser mucho más simple y más cómodo y te ahorras una línea de código, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos lo que es el cliente. Voy a crear la sucursal, que está acá, ¿cierto? Entonces acá va a ser un comentario, le pones como que este opción 1, ya, opción 2, por ejemplo. Em, Después, este también lo vamos a sacar, vamos a hacerlo con el formato corto. Y acá vamos a poner la opción 3, ya, usamos este mismo. Ya, y después opción 4 creamos un automóvil. El precio neto
A ver, déjeme ver acá que me perdí. Valor base, ya se está bien. Vamos a poner 25. Después, descuento. 10% de descuento. Después, impuesto. Después, precio neto. Y ahí el precio neto se calcula. Ya, así que por ahora bajarle cero no acá. Porque ya es un método que va a hacer ese trabajo. Ya. Después, precio neto. Impuesto, precio neto. Después, saldo final. También inventamos uno para esa, si lo dejamos en cero. Cliente 1 y vendedor 1. ¿Ya? Entonces, obviamente no le voy a dar datos a un elemento que después se va a calcular solo, al final se va a sobreescribir. Estos dos se van a sobreescribir después. ¿Ya? Esa sería la opción 4. ¿Ok? Entonces acá la idea es que cuando nosotros creamos esto, que lo que hacemos, ponemos auto 1 punto calcular precio neto. ¿Ya? Entonces de esa manera, obviamente el precio neto se, se calcula. ¿Ya? Y permite generar dicha dinámica. ¿Mm? Y luego tenemos, ponemos el menú, nos queda hacer el menú y tenemos listo. Y acá voy a copiar mis opciones del menú, ya porque esta parte es un poco larga. Ya estas son las opciones del menú, ya. Ya, y las opciones del switch case obviamente serían las que mencioné recién. Opción 1, objeto tanto, ya. Opción 2, entonces sería lo de acá, ¿se fijan? Opción 1, crear cliente, opción 2, crear sucursal, opción 3, vendedor, y así, ¿ya? Entonces, mi switch case, que haría así, lo voy a copiar, ¿ya? Para no extenderme mucho. Y si se fijan, por ejemplo, acá le puse cliente 1. Aquí está de más, por ejemplo. Y para los datos del automóvil, aquí los tengo en duro, pero vamos por parte. Tenemos entonces los datos cliente, ya pide el nombre y la edad. Como pide solamente el nombre y la edad, llamo a los jet. ¿Se fijan? Solamente a los jet. Pero para eso necesito que el objeto cliente ya esté creado. La opción 2, los datos del vendedor, solamente el nombre del vendedor, ¿ya? Y ahí la sucursal, el nombre de la sucursal, también obviamente podríamos llamarlo. Entonces acá este no lo vamos a dejar en duro, ¿ya? Vamos a llamar a sucursal 1 punto get nombre sucursal. Eso es lo correcto, ¿se fijan? Entonces acá lo mismo. Si yo quiero saber el código del automóvil, ponemos auto1.get código. Ya, lo mismo por acá.
Ya, entonces estaríamos. Vamos a compilar. Y acá para salir del menú, obviamente, es mientras opción sea distinto. ¿A cuál le puse a salir? A 5. Se sigue dando vuelta, ¿ya? Entonces, opción 1, ver cliente. Ahí está mi cliente. Ahí está sucursal. Los datos del auto. Ya. Y 4, calcular venta. Ya estaría la venta. Ahí esa parte hay que revisarla porque obviamente no nos puede dar negativo, ¿no? Y estaríamos. ¿Qué pasa cuando aparece así? Es porque el número es muy grande, tiene muchos miles. ¿Ya? Entonces hay cosas a achicarlo nomás. Entonces veamos la recta. Nosotros le dimos 25. Ya, automóvil. Descuento. Ya, entonces fíjense que cuando nos queda muy largo el código, ustedes pueden hacer esto, no hay problema. Lo pueden hacer así, que es muy, muy fácil variarse. ¿Se dan cuenta? Entonces tú puedes poner ir poniendo los datos hacia abajo. Entonces uno dice ya, ¿qué es lo que es? El primero, el automóvil, tenemos valor base, descuento. Valor base, descuento. ¿Ya? Impuesto precio neto. Y saldo final. Ya, entonces en rigor esos dos últimos se calculan. Ya, el saldo final, por ejemplo, acá. El saldo final lo calcula, ¿se fijan? Calcular saldo final. Entonces acá vamos a poner auto 1 punto. Para calcular saldo final necesita que le pasemos monto inicial. Ya, y el monto inicial sería igual a eso menos precio neto menos monto inicial. Pongámosle 5. Ya, entonces fíjense que acá en el saldo final nos está dando negativo. Ya, ¿por qué? En el saldo final y se lo pasa a saldo final. Entonces saldo final que está haciendo aquí, cuando yo printeo, ahí están, ya lo llamamos acá, calcular saldo final y mostrar resultados. Calcular saldo final. Ah, claro, esto es necesario, por eso es el problema. ¿Ya? Acá lo estamos llamando. Y monto inicial, el pago simulado que tenemos es de 16 millones. ¿Ya? Por lo tanto, ahí vamos a ponerle unos 5 millones más. Ok, y ahí tendría, ¿se fijan? Ahí tendría sentido porque nos estábamos pasando. Entonces, obviamente, los valores no cuadraban, ¿no? Estamos pagando más de lo que se debe. Ahí está. ¿Mm?
Así que eso sería.